Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga más. Vamos a empezar. Como siempre, ¿verdad? Pues nos presentamos ante el Señor, que nos dirija en este estudio que vamos a llevar a cabo. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos brinda estar aquí, en este lugar, para bendecirte, para adorarte como solamente, Señor, tú lo mereces. Te pido que por favor traiga con bien a los hermanos que vienen de camino y los que estamos aquí presentes, Señor, que estamos aquí luego de un día de trabajo. Por favor, te pedimos fuerzas, te pedimos que por favor nos ayude a poder ver este momento de estudio como un momento de descanso, de relajo, de refrescar nuestra alma de una manera especial para tener la fuerza necesaria para poder continuar, Señor. Por otro lado, por favor, te pido sensatez y sabiduría, Señor, para mi país en estos momentos tan complicados y difíciles como lo que estamos experimentando, Señor. Tantos jóvenes, apenas la flor de la vida, que se nos están perdiendo, Señor. Ayúdanos, por favor, como iglesia. No sé, mi Dios, que tú nos des la idea, la creatividad para poder impactar a esos jóvenes, es lo que te pido, Señor. Lamentablemente son jóvenes que quizás son víctimas de sus propios padres, pero la iglesia tiene que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el enemigo nos arrebata las almas, Señor, de estos jóvenes. Que nos inquiete, por favor, tu Espíritu Santo a tener la creatividad o la idea necesaria para poder lograr esto. Es lo que te pido, Señor. La gloria y la honra es tuya. Amén. Bueno, hermano, vamos al segundo capítulo de Corintios, pero no se preocupe, lo puede hacer también. Vamos a leer desde el 31, por favor. Y es pequeño, son 16. Yo creo que podemos dividirlo. Primera de Corintios. Glenda, si puedes por favor leer. Recuerda desde el 1:31. Vas a leer del 1:31 al 2:5. Paola, por favor, si puedes, del 6 al 9. Y te lee la cita que está ahí. Elizabeth del 10 al 13 y nuestro hermano José del 14 al 16. Amén. Sí, amén. Glenda, por favor. Desde el 1:31 hasta el 2:5. Por favor. Dice, por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, del Señor. Hermanos, en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que dicen en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su parte de la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía muy importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes con un sabelotodo ni usé palabras elegantes. Solo dije que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, Ponlo en la no por mesa. la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Paola. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor
reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no entienden el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros no tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Aleluya. Muy bien. El ministerio de Pablo, como hablábamos el martes pasado, no va dirigido a gente muy sofisticada ni gente intelectual. Va dirigido a la gente pobre, a la gente desvalida económicamente. Así es que no va dirigido para gente muy intelectuales. Yo hablaba el lunes pasado que Pablo no era muy dado a la retórica griega. ¿Qué era la retórica griega? La manera oratoria de cómo dirigirse a las masas. Y yo hablaba el martes pasado que la persona que se dedicaba a eso era Apolo. Apolo era quien tenía ese verbo, esa capacidad de poderle hablar a las masas. Pero aún así el mensaje de Pablo era un mensaje poderoso, porque retaba no solamente a los intelectuales, sino también a los pobres, a los necesitados. Entonces Pablo, aunque es una persona con alto conocimiento intelectual, dirige su mensaje a la gente común y corriente de a pie. Porque Pablo quiere llegar a esas personas. Y una de las cosas por las cuales Pablo quiere llegar a esas personas es porque esas personas están prestas a recibir el mensaje de Dios. Son personas que están en necesidad, son personas que están sufriendo, que tienen no solamente necesidades emocionales, hasta necesidades materiales. Y Pablo le está hablando a ese pueblo. En otras palabras, esta comunidad de Corintios a la que Pablo le está hablando, aunque es una comunidad rica, es gente pobre. Ahora, usted recordará que yo dije el lunes pasado que la comunidad de Corintios también se cataloga por los templos que tenían. ¿Recuerdan? Ok. Dentro de los templos había una especie de esoterismo, de diálogo complicado, que según los sacerdotes de estos lugares, los espíritus hablaban a sus sacerdotes. Pablo, en el primer capítulo, va a usar ese mismo lenguaje que usan estos en el templo pagano, de cosas ocultas, para decir que el Cristo crucificado no hace nada oculto. A diferencia de los cultos paganos, nuestro Dios es un Dios abierto a todo el mundo. Y su lenguaje es un lenguaje que todo el mundo puede conocer. Por eso, la muerte de Jesús fue una muerte pública. Y Pablo va a fundamentar el mensaje, y usted se da cuenta, arrancando el capítulo 1, en la importancia de entender el sacrificio de Jesús en la cruz de manera pública. Cristo no hace nada oculto. Dios no se tiene que esconder de nadie. El conocimiento de Dios no es exclusivo para algunas personas, es para todos. En Corintios, para usted poder ir al templo de Diana, usted tenía que pagar para poder entrar.
y para que le leyeran el oráculo, usted tenía que pagar. ¿Sabe lo que es el oráculo, verdad? Como ahora tienen que pagar para que le lean. Gracias, don José. De la misma manera que tú ves que la gente paga para que le lean las cartas. ¿Y quién entiende ese lenguaje de las cartas? La persona que lo interpreta. Y lo interpreta. A saber cómo. Pero es algo secreto, es algo misterioso. ¿Qué dice Pablo? Nuestro Dios no tiene nada oculto, nuestro Dios es abierto. Y está accesible para todo el mundo. Ahora, ¿qué dice Pablo? Esta sabiduría de Dios se fundamenta en entender algo básico. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y por esa muerte de crucifixión somos salvos. Yo quiero que usted comprenda eso. Porque usted tiene que ir alineando esto de que Pablo va a estar en estos primeros capítulos fortaleciendo que la muerte en la cruz no es cualquier cosa, sino que va a representar la apertura al conocimiento divino de Dios, que nos va a ayudar no a ser más inteligente ni sobresalir que nadie, sino a poder manifestar en nuestra vida la salvación que recibimos cuando aceptamos el sacrificio de la cruz. Y de esa manera Dios empieza a trabajar en nosotros mediante su salvación, a depurarnos, a limpiarnos, pero no nos deja limitados en un conocimiento humano, sino que nos abre el conocimiento celestial. Yo quiero que usted comprenda esto, porque a la medida que vayamos entrando en el texto, Pablo va a ir de manera desglosándose hasta que llega a los dones del Espíritu. En otras palabras, para tú llegar a los dones del Espíritu tienes que pasar por la cruz. Tienes que morir y volver a nacer. No puedes hacerlo con conocimiento ni sabiduría humana. Lo que empezamos a hablar el domingo en la escuela bíblica, usted no puede forzar nada. Por eso yo siempre digo, deje el ayuno, deje la oración, abre tu oído para que escuches a Dios. ¿Me sigue? Y a la medida que nos vamos relacionando con Dios, vamos madurando. ¿Y qué va pasando en nuestra vida? Vamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? A la medida que vamos estudiando la palabra, que vamos viendo cómo la palabra del Señor entra en nuestra mente y en nuestros corazones, nos mueve en la oración, nos mueve en el ayuno como herramientas necesarias para la madurez espiritual. ¿Qué sucede? Y amparado en esa revelación, don José, que eso le quedó espectacular. Amparado en esa revelación, voy entrando en razón de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Mire, yo le voy a decir algo, y no es un misterio, yo no uso de misterio. Pablo dice que no hay misterio en Dios, que Dios es abierto. Ahora, y mire esto. Voy a decir otra cosa, pero estoy como Pablo, que empieza hablando de una cosa y termino de otra. Mire si es tan sobrenatural que no hay manera que usted pueda entender esto si Dios no se lo revela. Y se lo va revelando a aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted le dice a una persona muy intelectual, muy sofisticada, que tiene que empezar por reconocer el sacrificio de la cruz, todavía hoy hay personas que no entienden el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo ven inhumano y no lo aceptan. Y cuando usted le explica lo que representa el sacrificio en la cruz, dicen que no, porque ellos son buenas personas, que ellos no tienen que exponerse a eso. Entonces, esta sabiduría sobrenatural se oculta de los muy intelectuales y muy sofisticados, de los que aspiran a la sofía, a la sabiduría. Sin embargo, aquellos, yo siempre digo
y me lo aplico a mí, que cuando yo venía al Señor, yo entré por la cocina, por la parte de servicio. Y siempre trato de explicar que a lo que yo me refiero con eso es que solamente aquellas personas que reconocen que lo que han logrado y lo que ha ocurrido en su vida es por Dios y no por ellos mismos. Porque si hubiese sido por ellos sería una estadística negativa más. Pero han logrado lo que han logrado por lo que Dios ha derramado en ellos. En otras palabras, como yo decía el domingo, no se trata de ellos, sino de ¿quién? De Dios. De lo que Dios ha hecho en ellos y de lo que Dios está dispuesto a hacer a través de ellos. En el momento que usted, mire, nuevamente me lo aplico a mí. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en una actividad de pastores y a veces los pastores como que sienten que merecen el llamado pastoral. Yo pues seré un aborto de la naturaleza, porque yo nunca he creído merecer el llamado ni a la salvación ni a la pastoral. Y eso me lo enseñó a mí Teddy Ferrer. Teddy Ferrer fue un predicador que de hecho tuvo una iglesia aquí en Vega Baja. Y en una predicación él enseñaba y decía que a él cuando le invitaban a una iglesia no le gustaba sentarse al frente, él siempre se sentaba atrás. Y era un predicador terrible, que Dios lo usaba poderosamente. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, la vida de Guille Ávila, cómo Dios lo usó de una manera sobrenatural, ¿cuál es la cualidad de Guille Ávila? Su humildad, es su sencillez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la medida que esa sabiduría de Dios se va derramando en mí, yo soy ¿qué? Más humilde. ¿Quién era humilde así? Cristo. Entonces significa que a la medida que yo estoy más lleno del conocimiento de Dios, que a la medida que yo estoy lleno de la sabiduría de Dios, me voy pareciendo más a la imagen de Jesús. No me siento más grande ni más poderoso que nadie. Al contrario, me siento inmerecedor de que usted me llame a mí don. ¿Y por qué entonces estamos al revés? Que las personas que tienen grandes comunidades de fe, lo colocamos en unos lugares que son inalcanzables. Y lo estamos haciendo también con los que interpretan la música cristiana. No me mire con los ojos cruzados. ¿Qué diría el Señor si lo ve usted pagando una taquilla para ir a ver a un artista cristiano? Dígame, ¿qué diría Cristo si lo ve usted pagando para ir a ver una actividad cristiana? Oye, lo estás haciendo excelente, muy bien. Porque el obrero es digno de su salario. Así hubiese dicho Cristo. Sabría si Cristo ni así hablaba medio chillón quizás. Le ponemos esa voz así, ultratumba. Dígame. ¿Lo aplaudiría? ¿Sabe usted qué? La gente en Corintios pagaba para ver a ciertas personas que hablaban. Y Pablo le dice, estás perdiendo el tiempo. La sabiduría de Dios no está ahí. La sabiduría de Dios está en la cruz. Ve por la cruz. Tu humanidad que choque contra la cruz. Para que el Espíritu Santo derrame sobre ti su conocimiento y su sabiduría. Y Pablo le está hablando a gente de la iglesia. Porque ahorita cuando vayamos a la división del cuerpo de Cristo, Pablo le está hablando a las personas adineradas. O sea, en Corintios hay gente de escasos recursos que aceptan al Señor como su Salvador, pero hay personas intelectuales, inteligentes, que han aceptado al Señor como su Salvador. Y se están congregando juntos. Pero estos que tienen un conocimiento intelectual, ven como inferiores a estos que están aquí. Y son estos, junto con los judíos, que están cuestionando el sacrificio de la cruz. Yo dije algo el domingo que pasó un del radar y nadie dijo nada. La gente ni cuenta se dio.
La gente ni cuenta se dio. ¿Qué yo dije? Que cuando Pablo habla en Gálatas de los frutos de la carne, se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Y la gente se quedó calladita, la gente no dijo nada. Y eso está grabado ahí, y se publicó en el canal y está en la página de la iglesia. ¿Cómo usted asimila eso? Dígame. Lo voy a dejar así pensando. Pablo habla de lo que son los maduros espirituales. La madurez espiritual no se alcanza por los años que tú tengas en una iglesia. Se alcanza a la medida que vas dependiendo más de Dios. Que va muriendo a tu ego, a tu altruismo. Y acabas de entender que sin Dios tú no eres nada. Y que todo lo que puedas alcanzar se lo debes a la intervención de Dios en tu vida. Sencillo. Yo le decía a alguien esta mañana que cuando una persona tiene un encuentro con Dios real, no importa lo que pase en su vida, no se aparta. No importa lo que vea en la iglesia, no se aparta. Se mantiene firme mirando al Señor. No pierde su norte. No lo pierde. Y si se tiene que mover de iglesia por dirección del Señor, pues lo hace. Pero por encima de todo no pierde su salvación. Porque sabe que su vida depende totalmente de Dios. Y de esa misma manera, ¿estamos listos? Tiene la madurez espiritual para separar que el hombre puede fallar, pero Dios no. En el canal de YouTube de Borí Hablamos TV, alguien como que tiró un screenshot y agrandó la pantalla y se dio cuenta que en la parte de atrás, aunque yo trato de disfrazarlo, lo que tengo son libros teológicos y Biblias. Entonces en una pusieron el comentario: la respuesta usted la tiene en todos los libros que usted tiene ahí. Busca en Jeremías, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Y siguen con el mismo disparate. Pero no es un canal de teología, yo no voy a ponerme a discutir teología en el canal. Y cuando yo sí veo, por ejemplo, esta parte de Pablo, cuando habla de la sabiduría, una de las cualidades que nosotros tenemos como seres humanos es que no vemos al Dios que está detrás de la persona, sino que vemos a la persona que está frente de Dios. ¿Me sigue? ¿Usted me ha escuchado cuando yo oro antes de predicar? Cuando yo estoy predicando, regularmente cuando estoy terminando la oración, yo hago una expresión. ¿Qué expresión yo hago? Señor, quítame a mí y que seas tú el que Hable a través de mí, eso es correcto. Porque el que la gente ve es a mí. Pero yo no quiero que usted me vea a mí, yo quiero que usted vea a Dios. ¿Qué hacen algunas personas? Le tratan de decir a usted que usted no puede llegar a Dios si no pasa por esa persona. Entonces la persona se muestra con unas habilidades y unas cualidades supernaturales o sobrenaturales que Dios lo usa poderosamente, que puede ser que sea cierto, pero usted deja de ver a Cristo para ver a esa persona. Y en el momento que esa persona falla o colapsa, ¿qué pasa contigo? Colapsa junto con el líder. Por eso usted ve que muchas comunidades de fe, si usted ve que hay un cambio de pastor y la comunidad va barranca abajo, ese pastor se colgó.
Porque entonces el pastor falló en mostrarle a usted a Jesús y no a él mismo. De hecho, en Vega Alta hay varias comunidades de fe que están pasando por eso exactamente ahora mismo. Hable y busque dirección del Señor de quién estoy hablando. Y no es culpa de la feligresía, porque ¿qué está diciendo Pablo aquí? La sabiduría es ¿para quién? Para los débiles. ¿Qué hacen? Y por eso es mi crítica, que yo le dije que en una ocasión, como el Señor me habló, se lo pasé a la comunidad de fe. Si tú estás en una iglesia que han quitado los estudios bíblicos y tú le pides al pastor que los restituya y te dice que no porque la gente no viene, escapa por tu vida. Porque no te está dando las herramientas espirituales a ti, sino que te está enseñando a ti a depender de Él para el conocimiento de Dios. Corre por tu vida. A mí no me importa cuántos enfermos se levanten, Dios no está ahí. Porque ¿saben usted qué? En los templos de Corintios ocurrían milagros. Gracias. En templos paganos. Y se adivinaba el futuro en templos paganos. ¿Y qué es lo que busca la gente? Es que tengo a la nena aquí, a Luna, al frente. Por eso es que usted me ve haciendo mueca, no que me estoy burlando de usted, por favor. Independientemente de que usted me vea muy relajado, yo soy muy serio con el estudio de la palabra. ¿Qué ocurría en estos lugares? Que trataban de proyectar, como yo le dije hace un momento, el esoterismo. El conocimiento oculto. Solamente para ciertas personas. Y usted tenía que rendirle pleitesía a esas personas. En Corintios eran dados con el saber. Y las personas que tenían mucha sabiduría eran casi dioses. Y ese conocimiento se veía como algo oculto. Es solamente para ciertas personas marcadas. ¿Sabe usted cuál era el criterio para manifestar esa sabiduría y ese conocimiento a las cosas ocultas? Las riquezas y el conocimiento. Por eso fue que Apolo se fue de ahí, que no- Gracias, José. Perdón, hermanos, para poner alto. Dilo alto, don José, para que las personas te escuchen. Que por eso fue que Apolo se fue de Corintios, porque que él no quería que lo trataran como un Dios, como él sabía todo. Y mira el nombre que tiene Apolo. Apolo. ¿Cómo se llamaba el dios Apolo? Pero ¿qué dijo él en sí mismo? No. Oye, eso no es una muestra de humildad y de sencillez de espíritu. ¿Cuántos predicadores del 2023 debieran de aprender de Apolo? Y más que Pablo dice que él lleva la palabra con miedo, con temblor. Eso, vamos ahora sobre eso. ¿Cuántas personas debieran de aprender de Apolo hoy en el 2023? Ahora que estamos presos de los likes y de los seguidores. Nosotros tenemos nuestro orgullo y queremos sobresalir y ¿Queremos qué? Sobresalir. Y nos creemos en la misma comunidad de fe que somos superiores a los demás. podemos hacemos daño por tratar de... Hacemos lo que sea. Y si yo soy un siervo de Dios, yo voy al frente y como tú sabes menos que yo, pues Dios está conmigo, contigo no. Alabia al Señor. Pablo llevaba la palabra de Dios con orgullo y honradez.
Estoy sin correa, por eso que estoy subiendo el pantalón, porque no me quiero lastimar el nervio. O sea, gracias al Señor, hoy por fin pude disfrutar de una salud plena. Ayer fui al gimnasio light, hice una hora de ejercicio sin esforzarme. Gracias al Señor no me lastimé. Yo ahí en el trabajo subía y bajaba la escalera riendo. No. Y cuando me reuní con una muchacha, con una compañera del trabajo, ¿verdad? Aprovechaba y le predicaba de manera sagaz. Le decía, hay veces que subestimamos la bendición de la salud. Y les decía, si ustedes me ven subiendo y riéndome cuando bajo, si ustedes me ven que cuando subo la escalera y la bajo me estoy riendo, es porque me siento alegre de que ya recuperé mi salud. Y puedo subir y bajar la escalera sin dolor. Y aprovechaba y le decía que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones de tener una vida saludable, hasta que perdemos la salud. Es lo mismo que la juventud, la despreciamos. Y luego nos damos cuenta que no hay nada más hermoso, no hay un mayor regalo que la juventud. Y a veces la despreciamos. Y la brincamos. La despreciamos. Y después queremos volver para allá. Y no hay marcha atrás. Como decía Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo no. Y usted, independientemente del estilo de vida de Juan Gabriel, esas son palabras sabias. Dios perdona, pero el tiempo no se detiene. Ese no perdona. Amén. Entonces Pablo nos dice que aunque él estaba claro en lo que predicaba, lo hacía con temor. O sea, ¿a qué Pablo se refiere? Yo predico una palabra seguro, pero yo no voy a cambiar el mensaje, porque si yo cambio ese mensaje, mi salvación está involucrada. Martín Lutero, No le tenía miedo a los grandes, sino a Dios. a eso vamos ahora. Martín Lutero dijo una expresión bien interesante: yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Y a mí no me cabe la más mínima duda que Pablo escuchó cuando Cristo le dijo, mediante la voz de los apóstoles, es mejor perder el cuerpo. Témele a quien puede matar el cuerpo. No le temas al que puede matar el cuerpo, témele al que puede matar el alma. Dios. Y Pablo lo tenía claro. Pablo no iba a... O sea, ¿cómo poderle decir esto? Yo no voy a negociar el mensaje de la cruz porque a ti te incomode la cruz. Si te incomoda enfrentarte a la cruz, mi mensaje no es para ti. Mi mensaje es para el que lo quiere escuchar. Esos tontos o estúpidos, como tú le llamas, que han recibido ese difícil mensaje de la cruz, para ellos es la sabiduría. Para ti no. Pero yo, para agradarte a ti, no voy a cambiar mi mensaje. Exactamente igual que hoy en el 2023. Estamos en la página 427 del mentado libro, Señor, el que le entregaron. Es irrelevante, pero usted fue el que pidió este estudio, usted es el primero que tiene que meterse al agua junto conmigo. Léame por favor el 6 de la página 427 de su libro, Señor. De su libro. 427, Señor. Mira, yo hice la asignación que tú me diste, que fue leer Corintios 2, ¿verdad? Eso es correcto. Pues. Estamos en Corintios 2. Por eso, Recuerden, ¿de qué libro? Yo no sabía que tú me llegas. a los hermanos, yo estoy leyendo por ahora, capítulo por capítulo. Si usted está en su casa, en Primera de Corintios, estamos en el capítulo 2. Posiblemente el próximo martes cubramos el 3 y el 4. Corinto es corto. Esto, cuando cojamos velocidad no hay quien nos pare, porque esto fluye. En la 427, léeme por favor el 6. Perdón, gracias Paola. Muy bien. Para los hermanos, el libro, Paola lo encontró en Amazon, quedan pocos. Este es el libro.
Es un libro de estudio teológico, no es devocional, es teológico. Literalmente esto es herramientas y material de seminario. Yo no estoy aquí con paños tibios, es lo que le quiero decir a usted. Estamos aquí con vianda. Amén. Porque estamos en tiempos de vianda. Porque si no, el diablo nos va a llevar. Y perdóname, yo pocas veces lo digo, pero como está esto, el diablo nos va a llevar. Y yo no voy a permitir que después de tanto sacrificio por mi Señor, yo me pierda por mala información. Vianda y no morida. ¿Ah? Vianda y no morida. Vianda y no morir. No, aquí estamos de vianda. Ya usted como usted, que me brincó los procesos. Léeme el 6, por favor. Sí, porque piensa que yo soy bobo. Entre los que han alcanzado madurez, la cueva entre los perfectos. Ok, te voy a explicar el libro. El texto es entre los que han alcanzado madurez. Lo que ves entre paréntesis para cuando tengan el libro es en griego. Entois telestois. Eso es como se dice en griego. Pero puedes ir directamente a la expresión del teólogo que te está citando, que es la cueva. La cueva dice entre los perfectos. Eso es correcto, que lo que significa es que la cueva interpreta ese texto aquellos que han alcanzado la madurez como los perfectos. Prosigue. Pablo no está aquí estableciendo una distinción entre la sabiduría esotérica y la esotérica y esta Como lo hacían. y la esotérica como lo hacían los gnósticos para sus iniciados, sino simplemente a la necesaria diferencia entre la enseñanza dirigida a los recién nacidos, 3.1, y la dada a los adultos o personas crecidas, entre paréntesis dice el feo común o teleón, para perfección relativa para adultos como en 1 Corintios 14:20, Filipenses 3:15, Efesios 4:13 y Hebreos 5:14. Algunos eran simplemente recién nacidos viejos, e incapaces a pesar de sus años de digerir alimento espiritual sólido, la amplia enseñanza acerca de la persona de Cristo y del propósito eterno de Dios. Esta sabiduría la tenemos especialmente en las epístolas a los Efesios y a los Colosenses, y en menor grado en las epístolas a los Romanos. Esta sabiduría se discierne más en el Evangelio de Juan en relación a los otros evangelios. Lightfoot, eso es un teólogo. Y Pablo desea desarrollar a estos discípulos en perfecto hasta que lleguen a la madurez espiritual de este mundo. Esta edad, más exactamente como en 1:20, esta sabiduría no pertenece a la edad pasajeramente, como a la edad Pasajera de las cosas que se de las desvanecen. cosas, de las cosas que se desvanecen, sino a la permanente y eterna, Helicot, eso es un teólogo. que van desapareciendo. Tan catarococomenon, eso es en griego. Participio Presente pasivo plural, en dilicio de catargeo. anulación de estos príncipes ante el triunfo final y ciertos del poder de Cristo de su rey. Van a salir hablando griego. ¡Alto! ¿Entendió? Eso que usted lee ahí es la interpretación del 3.6. Lo que Pablo está diciendo, aguántese, que la sabiduría de Dios te perfecciona para poder sobrevivir en este mundo. Y esa perfección, ¿quién nos dice Juan? No acaba en este mundo, sino que continúa en la vida eterna. En otras palabras, esa perfección va de la mano de una madurez. ¿Qué es esa madurez? Tú no puedes estar cometiendo la misma metida de pata que cometía hace 20 años atrás. Inclusive, por eso es que cuando Pablo va a entrar en ese mensaje, él quiere ir más a lo espiritual, a lo cristocéntrico, porque él dice, si me voy a lo que yo estudié, ellos se van a volver más locos todavía, ¿entiendes? Y van a verme más como lo que ellos quieren ver. Eso es correcto. Por eso es que se va, y entonces Cristo es el que se manifiesta en Pablo y hace el mensaje. A través de la cruz. Exacto. Miramos a la cruz.
Entonces, en ese proceso de crecer y de madurar, tenemos que incluir el tema que hablamos el domingo. ¿Cuál fue el tema que se metió, yo no sé cómo, en el estudio bíblico? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Como siempre, la iglesia empieza a las 10 de la mañana. En nuestra iglesia el culto empieza a las 10 de la mañana. Y aquí la gente los domingos quiere llegar a las 11 de la mañana. Y yo sé que hay situaciones y las hay. Pero no puede ser todos los domingos que usted llegue a las 11 de la mañana. La ley y el orden empieza por la casa. Yo era uno de los que llegaba tarde. ¿Cierto o falso, Elizabeth? ¿Y a qué hora yo estoy llegando? A las 10 o antes de las 10. Y yo tengo que venir con Rose, que le agradezco a Rose. Rose se está vistiendo primero que yo para llegar temprano a la iglesia. Y le digo a las nenas, a las 9 tienen que estar listas. Amén. Se me dio una hija nueva. Eso te iba a decir. Amén. 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 Pero en lo que retó, pues tienen que... No se sientan aludidos. No se sientan aludidos. Pero el que se sienta aludido, me expuse yo. Por eso, a mí me dijeron el domingo que le cayera encima a la gente. Yo dije, está bien, yo me encargo. Pero por eso me puse de ejemplo. Yo llegaba tarde. Y Elizabeth y José lo sabe, y Glenda también. Yo llegaba tarde a la iglesia. Porque yo tengo una familia grande y mi esposa no está en condiciones físicas. Pero mi esposa se está esforzando para llegar temprano. Y estamos llegando a las 10. Pues tenemos que hacer los ajustes. Poco a poco. No se me caiga. ¿Qué yo decía ayer cuando hablaba contigo, Paula? ¿Que esto es qué? Poco a poco. No, tranquilo de eso. No es que yo digo que ustedes llegan temprano. Sí, esto es la voz. Sí, esto es la voz. Entonces, miren que aquí Pablo menciona algo que ustedes lo pasaron por alto, que Anthony lo leyó, que yo se lo llevo tiempo mencionando. Pablo tenía una lucha que Pablo fue... Miren, le soy bien sincero. Yo no sé cómo Pablo salió vivo. Yo tengo un Pablo en casa. Ahorita oramos por eso. Mire, Pablo está peleando contra los gnósticos. El pensamiento gnóstico que controlaba todo el imperio romano. Esa gente era brava. Bueno, Pablo por poco y lo tratan de matar 2 veces. En una lo dejaron casi muerto y lo apedrearon, que fueron los judíos. Pero también los griegos. Bueno, al final los judíos lograron que mataran a Pablo y que lo encarcelaran por predicar la palabra. Porque se convirtió en una amenaza para los líderes. Y los gnósticos, y Pablo está diciendo aquí, porque los gnósticos, el conocimiento era todo para ellos. Yo siempre lo he dicho, ustedes malinterpretan Juan 1, porque en el principio la Reina Valera traduce verbo. Oiga, y la gente estaba de lo más contenta el domingo leyendo la Reina Valera. Y yo estaba más enredado. Provocáis, buscáis, encontráis. Elizabeth, yo entendía que usted se había movido de eso. ¿Usted insiste en eso también? Yo me di una clase de perdida leyendo esa escuela bíblica el domingo. Usted no se dio cuenta que yo estaba enredado. Mira el video. Usted se dio... Yo busqué, yo haber estudiado. Ah, porque usted no me escucha leyendo la Reina Valera. No. Ok. Ah. Escuché que dijeron algo ahí. ¿Qué? Dile, Paola. No, mira, yo he entendido cuando leo mi Biblia versus cuando usted lee la suya, ya he entendido por qué usted insiste en que busquemos una Biblia más contemporánea. Eso es correcto. Porque la podemos entender mejor. Mejor. Las palabras que utilizan, aunque es el mismo mensaje, Eso es las correcto. palabras se entienden mejor
Eso es correcto. Y es más fácil para usted, le facilita el estudio de la palabra. Sí, pero es porque es que, como dice el pastor, no se le quita mérito el que hizo la Reina Valera en 1960, lo que pasa es que fue parte de España. España, Y eso, claro. Mire. Pastor, usted debe decirnos, miren, traten de conseguir esta Biblia. Yo lo he dicho, la lenguaje actual y internacional. O, pastor, la iglesia va a hacer unas Biblias. Cuando pongamos la pantalla, ahí van a tener que leer la que yo le ponga. Amén. Acabó. Que ya viene la pantalla por Pero, ahí. Claro. Pero tú sabes que no para ¿verdad? Porque Viene todo el mundo chiquillo. yo tengo para Mire, no se preocupe. Mire, no me malinterprete. Yo no quiero que usted deje la Reina Valera. Sí, quédese con la Reina Valera. No es que el mensaje también, pastor, como que lo sacan a uno. No, la sí. Biblia contemporánea. De acuerdo, pero tú puedes tener la Reina Valera, la versión internacional y la lenguaje actual. Y usted la lee en las tres. Venimos como maletín. No, porque puede ser en su casa. La más sencilla es La lenguaje actual. la más clara. Pero usted la lee en los tres, o sea, usted no suelta la Reina Valera porque Dios le habla a través de esa. Usted lee la Reina Valera, lee la versión internacional y ve las demás como referencia. Dios le habla a través de la Reina Valera. Ay, Dios me habló. Déjame ibanar lo que Dios me habló. Que vamos ahora para eso. Entonces se lee la versión internacional, el lenguaje actual. Ay, Señor, gracias, porque ese mensaje está bien bonito. Y ya se acabó. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Sí, la hay. Por eso. En algunas palabras sí. Y el mensaje cambia. Bueno, en la Reina Valera, por ejemplo, el texto que yo cité, no le temas a aquel que puede matar el alma, témele a aquel que, perdón, no le temas a aquel que pueda matar el cuerpo, témele a aquel que puede matar el alma. ¿Quién puede matar el alma? Y yo he escuchado predicaciones que hablaban del diablo. Predicaciones que decían que ahí Dios te está diciendo que el que puede matar tu alma es el diablo. Eso no es culpa de la Reina Valera. Por eso es lo que la Reina Valera dice. ¿Es culpa de quién? Alguien lo dice desde el altar citando a la Reina Valera. ¿Es culpa de quién? El que lo cita, El que lo cita. Por eso me refiero. Por eso el predicador tiene que ser responsable cuando estudia la palabra, como decía Pablo. Yo tengo cuidado cuando predico la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque mi mensaje yo lo predico con temor. Porque Dios me está escuchando. Dios está presente cuando yo estoy hablando de su palabra. Respeto tu privacidad y por eso solo escucho. Por tal razón, Responsabilidad. ¿ah? Llevar la palabra es es una responsabilidad. una responsabilidad. Llevar el mensaje. Como tiene que ser, para no crear confusión. Y se complica en un mundo como el nuestro, donde tenemos tanta desinformación. no hay y que quede claro que está tus almas en un juego y la sabiduría que se escucha. Claro, eso es lo que Pablo está tratando de Por eso hay decir. que ser responsable, porque está en juego una cosa muy importante. Que no es negociable Amén. e irreemplazable. Amén. Vamos a decirlo, no negociable, irreemplazable. Mire, Joan Manuel Serrat tiene una canción que dice que nosotros nos pasamos jugando con cosas que son irreemplazables, como están haciendo nuestros jóvenes. La vida is just once. Esto no es un juego, esto no es una película que te saltan a tiro, se cambia la escena, tú te levantas, te cambias y sigues caminando. No, la vida no es así. Te matan, ahí quedaste. Y lo propio, hay cosas en la vida de tu propio cuerpo con los cuales tú no puedes jugar porque te marcan para siempre. Para siempre. Entonces tenemos personas en la iglesia que no maduran, no crecen, porque no se enfocan en estudiar la palabra con la seriedad que se amerita. Y yo culpo a las comunidades de fe porque no les enseñan la importancia de profundizar en la palabra. Y lo que hacen es que lo llevan suavecito, no lo meten a las viandas. Lo llevan suavecito, suavecito, suavecito. Y repitiendo interpretaciones de la iglesia que no tienen nada que ver con el texto. Y enseñan a un Dios incorrecto. Las personas se educan de manera incorrecta.
Y no son culpa de ellos, son culpa de sus líderes. Porque, pastor, yo pienso que ellos predican la palabra, ellos delegan la palabra más que aplicarla. De parte que la palabra es una porque ella primero debe importar a ti, para tú entonces sentir que verdaderamente estás llevando el mensaje conforme a como Dios te lo hace. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la fórmula. Me explico. Yo creo en la adoración. Yo creo que la adoración es vital al momento de la administración. Y dentro de la doxología, la adoración siempre ha formado parte de la doxología. Siempre, siempre. Pero los mismos judíos nos dejaron una enseñanza y es que el judío toma más tiempo estudiando la palabra que en la adoración. Los levitas interpretaban una vez al año. Y el resto del año, ¿qué hacían en el templo? Sí, pero hay difiere por lo que. Ajá. Porque la Biblia dice que la mucha letra es la función del Espíritu. Entonces, si tú me dices ahora que me pase estudiando sin aplicación, eso para mí va a ser muerto. O dime que estoy equivocado. Es que aplicarlo, uno estudia, tiene que aplicarlo. Oye, Esa pero- es la voluntad de Cristo. No, estamos claros. Pero a lo que yo me refiero es que tienes que estar estudiando constantemente la palabra para alimentar tu alma. Ahora, te comprendo. Lo que yo no puedo hacer, sí, pero yo me refiero a la intensidad de estudiar. Pero estamos claros que tú no te vas como tipo monje, que te vas a ir al del mundo a estudiar la palabra y desconectarte. No, estamos claros. No, porque de hecho, te lo voy a tirar ahora para atrás. Te voy a tirar ahora para atrás. Es lo mismo que tú te vayas a un cuarto a ayunar y a orar y te olvides del mundo. Eso está mal, porque es un balance. ¿Qué nos enseñó nuestro maestro? El balance. Pero Cristo usted sabía que se retiraba a orar, ¿verdad? Y Cristo también se iba de vacaciones a descansar. Lo sabes, ¿verdad? En Filipo de Cesarea, cuando se encontró a la mujer sirofenicia, ¿a qué iba él para allá? ¿No era vacacional? ¿A descansar de la gente? ¿Cierto o falso? Y muchas veces lo he visto también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Es el balance. Tengo que estudiar la palabra como parte de mi vida diaria. Tengo que tener mi devocional. Pero también tengo que tener una vida práctica. Tengo que poner en práctica lo que el Señor me está dando. Eso, entiendo tu preocupación, pero eso no es lo que yo enseño aquí, o yo enseño otra cosa. Pero como te digo, como te basaste en... Ahora, te voy a corregir en lo que citaste, porque te me pareciste a este viejo que una vez me lo dijo. Ay, perdón. Como me dijo, perdón, lo de viejo es por sabiduría y honor y respeto. Como me dijo una vez Víctor Cruz López, varón, la mucha lectura lo está volviendo loco. Entonces, me citó ese mismo texto. ¿Estamos listos? A lo que Pablo se refiere no es al texto de la palabra, es a los otros textos que no tienen nada que ver con la palabra, pero que te dan prestigio, te dan honor y te dan sabiduría. Acomódese ahí. Por tal razón, ¿por qué? Porque Pablo constantemente estaba con el rollo de la ley estudiándolo y recibiendo sabiduría de parte de Dios. Porque el 7 nos dice que la sabiduría que recibimos de Dios es un misterio que lo revela el Espíritu Santo. Pablo quiere decir que para tú acercarte a esos libros necesitas el Espíritu Santo para comprender lo que estás leyendo. Así que es un misterio reservado para la iglesia. ¿Qué hacemos hoy en día? Leemos libros de devocionales, de desarrollo de liderato, de cómo hacer que la iglesia crezca, de cómo hacer esto. ¿Y la Biblia cuándo la leemos? A saber. Bueno, hay gente que le tiene miedo a Apocalipsis. Y yo he dicho en esta iglesia que Apocalipsis está codificado para que solamente la iglesia lo pueda interpretar. Y si usted no interpreta Apocalipsis, entonces ¿qué es usted? Puede ser un bebé en la iglesia. De acuerdo, un bebé con 20 años. ¿Usted vio la película de Rain with Meatball? ¿Así es que se llama? ¿Cómo que se llama, bebé?
Cloud with meatball, algo así, ¿verdad? Sí, algo así. Que la lluvia de comida. ¿Se acuerdan del niño que siempre estaba con el pamper? Que era un niño, el de la sardina. ¿Se acuerdan de eso? Creció y seguía con el pamper. Así hay gente en la iglesia, Paola. Grandes con pamper todavía. Porque no quieren crecer. Porque para tú crecer espiritualmente tienes que leer la palabra. A mí no me hable de ayuno y oración. No, si no lees la palabra, no entiendes para qué es el ayuno, no entiendes para qué es la oración, menos vas a entender el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y qué hace la gente? Que se van a una esquina para que el Espíritu Santo le hable. Le habla sus emociones y el enemigo capitaliza sobre lo que le dijo. Y lo que se levantan de ahí con una confusión terrible. Amén, amén. Para ser salvo es muy difícil. Depende. Lo que Pablo está diciendo, ok, no se ponga a pelear conmigo, peleé con Pablo en el capítulo 1. ¿Qué está diciendo Pablo? Que para los sabios la salvación es difícil. Porque no la entienden. ¿Sabe usted por qué? Porque es demasiado fácil para entenderla. Así que si usted viene con mucho altruismo, no lo va a entender, va a ser difícil. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 1. No pelee conmigo. Levante a Pablo de la presencia de Dios y pelee con él. ¿Y qué dice el Señor que es lo que tenemos que tener? Fe. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Varón, no haga eso, termina el pensamiento. Amor. No, ¿No? no. Ah, pero usted va para un buen sitio. ¿No tienes amor? ¿Cómo nace, ¿Tienes a Dios? cómo nace el No es amor? ¿Cómo nace el amor en mí? Ah, A través De mi relación con Dios. de hecho, el amor es parte de los dones junto con la fe. Amén. Deje que vayamos a los dones. entonces, por ahí, Ay, Dios mío, perdón. Cuando usted habla de los frutos, hay un fruto que nadie habla de él. ¿Cuál es? La esperanza. La fe. Pero qué raro porque la gente dice que la fe tú la desarrollas orando y ayunando. Resulta que la fe la fe es confianza. la certeza. No. La La fe, certeza de lo que se No. espera, la convicción de la fe. eso es hebreo. Eso es hebreo. Esa es fe. Eso es hebreo definiéndolo. Pero ¿qué significa fe según Pablo? Confiar en Jesús. Sí, según ¿Y cómo confiar en Jesús? En el crucificado y que resucitó. Y esa crucifixión fue por mí. Eso es fe para Pablo. No es que venga un Ferrari, no es que venga una casa, no es que las cosas que no veo voy a declarar que son como las que son. Eso no es fe, eso es positivismo. Y eso es judaísmo, eso es budismo, no tiene nada que ver con la fe cristiana. Pastor, pero ahora yo te digo, porque ahí entonces es un tema que siempre he querido. ¿Por qué entonces Pablo dice que la fe es por medida? Excelente. Por medida. Por medida. Cuando tú conociste a Nivia, el primer día, ¿te fuiste a vivir con ella? Pues sí. Oye, esa no la dejó venir. El primer día. No la dejó venir. ¿Ah? Otro error. Pues eso es una. no, hombre, Yo sé, pastor. Eso es un error, pues mal ejemplo. Ese es el problema. Otro Elizabeth, el primer, usted también, No, te traigo otro ejemplo. usted, Fue la segunda vez. ok, pues la segunda vez, ok. Cuando hablamos de confianza, la confianza nace de una relación. ¿Qué yo le he dicho a la iglesia? Las personas cuando vienen a la iglesia no conocen a Jesús. ¿A quién conocen? A ti. ¿Quién le va a modelar esa relación con Cristo? Usted. Eso es la importancia de que la iglesia esté consciente de la responsabilidad que tiene ante un nuevo creyente. ¿Me escuchó?
Yo no puedo culpar al nuevo creyente si usted lo trata mal o usted le sale con una barrascada al nuevo creyente y usted culpa al creyente de que lo malinterpretó. No, el error fue suyo, charlatán. Porque usted tiene que estar consciente que ese creyente, aunque se está reconciliando con el Señor, si se está reconciliando con el Señor, no conoce al Señor. Pero ¿a quién conoce? A usted. ¿A quién está mirando? A usted. ¿Quién le va a modelar esa relación con Cristo? Usted. Usted se convierte en Cristo para esta persona. Que es lo que Pablo luego va a decir en Corinto. Ya mismo vamos para allá. Si yo tengo conciencia de eso, ¿qué dice Pablo? Si el comer carne es de tropiezo para tu hermano, cómete un bistec en su cara. No. ¿Por qué? Ah, no, eso es problema de él. Yo me lo voy a comer, yo no tengo problema con eso. Eso es problema tuyo. No me mira a mí, mira a Cristo. Deja de estarme mirando a mí, mira a Cristo. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Ah, perdón. Me miro para atrás. ¿Qué está diciendo Pablo? No, porque ¿quién está modelándole a Cristo? Tú. Pues tú dejas eso. ¿Y que yo he dicho aquí en esta iglesia? Si hay un creyente nuevo, no te pongas a debatir sobre Biblia frente a ese hermano. Por eso cuando yo veo una persona nueva en la iglesia, y yo estoy un poco fuerte, yo le hago preguntas, yo lo involucro en el tema, para que hable, para que aporte, porque sé que posiblemente se sienta rezagado, pues yo lo involucro. Oye, no tengas miedo de hablar en confianza. Si crees que te estoy diciendo algo que te confunde, pregunta sin miedo. Si yo no sé, busco la respuesta. Lo involucro. Tenemos que involucrarlo para que sea parte del tema. Pero si usted ve un recién creyente y usted ve que la bocina está ahí y usted se pone a pelear con Don Juan porque dejó la bocina en el medio y usted no quiere esa bocina ahí, ¿qué va a hacer el creyente? Y lo que encuentre conflicto y guerra. Ajá, dígame. Sí, caímos en lo que hablábamos ahorita. ¿En qué? En el amor. Claro. El amor. Lo que pasa es que usted me quiere hablar del amor sin Cristo. No, perdone. Eso fue lo que usted dijo. Perdone. Eso fue lo que usted dijo. Perdone. Eso fue lo que usted dijo. ¿Qué dice la palabra del amor en todo momento? Que si no tenemos amor no somos nada. Pero ¿de qué amor habla ahí? ¿Cuál es ese amor? Agapao. ¿Qué significa ese amor? Sin esperar nada a cambio. ¿Cómo yo aprendo a amar de esa manera? ¿De hoy es para mañana? Eso significa la perfección espiritual. Y es día a día. Y hay nada porque también tienes que fijar Espera, con la Biblia. bájale dos porque tengo aquí a tu padre espiritual que está ahí en tribuna. Vamos suave. Yo me quiero ir a las 8:30. Usted acaba de dar un ejemplo. Un ejemplo del modelaje. Y ese modelaje, ¿cómo usted lo demuestra? En el andar, en el día a día, en tu toma de decisiones, en enfrentar los retos de la vida, en sacrificarte tú para el bienestar de tu hermano, porque eso, Y todo eso, ¿qué es? eso es el amor de Dios que nace en nosotros. Y eso es algo, óigame, usted sabe cuando Cristo dijo, y cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes. ¿Ustedes están listos? A eso es que el Señor se refiere. ¿Sabe usted por qué, verdad? Porque nuestra naturaleza, nosotros ¿qué estamos prestos a hacer? Lo contrario. Yo siempre busco mi bienestar, mi comodidad. Primero yo, segundo yo Y tercero yo. Y si te tengo que pisar la cabeza para llegar a donde yo quiero, el fin justifica los medios, lo voy a hacer. En la fe, yo me desprendo de esa humanidad y empiezo a manifestar la humanidad de Cristo. A eso el Señor se refiere. En la fe, si no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y a eso se refiere. La fe va acompañado, la confianza va acompañado ¿de qué? De acciones, obras. Alaba al Señor. Ajá, siga. Por eso es que Pero para el exceso de confianza tampoco es bueno. Por lo menos en el exceso de confianza es una cosa.
Excelente. Te quedó espectacular. Mire, yo me paso con ese vacilón y después cuando trato de decirlo de manera correcta, no me sale bien. Estuve practicando en el trabajo. Espectacular. ¿Ve? ¿Ve? Ese es el problema. Por estar con el vacilón me perdí. Yo antes le decía a mi suegra, vamos a estar echando piquiní. Y me quedé con piquiní. Espectacular. 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 Ok. Pues mire, ¿qué era lo que iba a explicar? La confianza. Ok. Excelente. ¿Por qué? ¿Qué yo le he dicho a ustedes? Que nosotros podemos confiar en Dios. Tú eres lo que tú eres por lo que Dios ha hecho en ti. En el momento que esa confianza se está yendo, ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? Eso no soy yo. Eso es tu humanidad. Recházala. Huye de ella. ¿Qué Pablo le está diciendo aquí a los corintios? Huyan de la validación y el aplauso de los demás. Cuando la gente te está diciendo, chacho, la verdad que tú estás cambiando en Cristo, tú tienes que pararlo y decirle, papá, tú estás equivocado. Es lo que Cristo está haciendo en mí. Yo estoy haciendo menos en mi vida para que tú lo sepas. Ahora es cuando menos yo hago. Me he rendido a Él para que me dirija totalmente. ¿Qué tú estás evitando? Que esos likes y esos aplausos. Por eso Apolo se fue y no quiso volver. Porque tengo que cuidarme. Eso te quedó brutal, Paola. Que yo le he dicho a la iglesia, conócete. ¿Cierto o falso? Tú no te conoces. ¿Y qué Pablo está aquí diciendo? ¿Tú sabes quién te conoce? ¿Quién te creó? Dile que te muestre quién realmente tú eres y no tengas miedo a lo que vas a ver. Lo que vas a ver no te va a gustar. No te va a gustar, pero ese eres tú. ¿Y qué vas a hacer cuando el Espíritu Santo te lo muestre? Ponlo a los pies de la cruz. Y aléjate y eso no lo mires. Y cuando tú veas esas cualidades que ya tú identificaste, que se están manifestando, ¿qué vas a hacer con ellas? Huye de ellas. Evita la sobreconfianza. Porque Cristo nunca tuvo sobreconfianza. Siempre tuvo una confianza balanceada. Ni muy alta, ni muy baja. Y solamente mediante el Espíritu Santo logramos ese punto medio. Y resulta que lo vamos manifestando a la medida que nos enfocamos en los demás y no en nosotros. Contrario a lo que estaba pasando en Corintios. En Corintios pasaba todo lo contrario. La gente usaba la sabiduría, el poder y el conocimiento mágico para manipular a las personas y dirigirlas hacia ellos. Y la gente los seguía y lo idolatraba y los honraba y lo tenía en lugares de poder y de conocimientos. Y humanamente a todo eso es lo que nos gusta. Ahí viene el Señor, Manuel Severo. Oye, que mucha sabiduría e inteligencia tú tienes. Y la gente, eso es Dios obrando en mi vida. Eso no soy yo, eso es Dios. El profeta Manuel Severo. Dios habla a través de él. Ahí sí que Dios habla. Ese hombre es. ¿De dónde estaba? Es que vengo de orar, de estar 40 días orando fuertemente. Y por favor no me hables que me desenfoca de lo que Dios me está hablando. Charlatán, hijos del diablo. Perdón. Cristo. Podría decir Por que eso es esa que- confianza podría dejarnos de Dios. Totalmente. Seguro. Pero, Y no, y sabe lo peor. No solamente te aleja de Dios, te hace creer que estás bien en Dios, que es peor. por eso Pero podemos hacer nosotros mismos sin Sí, necesidad. porque esto es orando y con el mazo dando. Por eso es que yo le digo a la gente, siempre
entienda que usted vino por la cocina. Déjalo suave. Tú estás con unas raíces de amargura terrible. No, ¿oíste? pastor, no diga eso. Estás tirando la casa por la ventana. Desde el primer día hasta el otro Pablo y ahora con el llévalo suave. Ya te saco la tiene. Si mi amor aquí se da un pastor. La lluvia estaba para ¿Sabes controlar. qué? Por eso es que yo he preferido ¿sabes? Mi trato con mis dos personas, fortalecer mi fe en las necesidades que él me ha permitido vencer a través de él. Claro. Porque verdaderamente por lo que ¿sabes? La Biblia mismo lo dice, tú sabes, mejor que la honra te la da Dios a través de lo que Él ha hecho, y porque la gloria siempre es de Dios. Y de hecho, en Corintios, cuando vayas al texto, Pablo lo que está diciendo, la sabiduría es de Dios, no es mía. Amén. Pablo reconoce que lo que él ha recibido es por Dios. Ok, ¿quién es Pablo? Pero el primer día yo expliqué quién era Pablo. No solamente asesino. Pablo era un doctor en la ley. Así era, tuvieron que llegar a Dios. Pablo era un doctor de la ley. Pablo era un hombre de honra y de honor. El joven rico era Pablo. No estoy diciendo que es Pablo, sino el perfil de Pablo. Ese era Pablo. Una persona de prestigio, de honor. ¿Usted está listo? En una sociedad que el honor y la verdad era todo, pues valía más que el dinero. Tu palabra era ley, literalmente. Ese era Pablo. ¿Usted sabe cuál era el único pecado de Pablo? Antes de encontrarse con Cristo, que él mismo lo dice en una de sus cartas. ¿Cuál es? El ego y el altruismo. Alabe al Señor. En otras palabras, ¿de qué Pablo huía? De él mismo. Y por eso es que Pablo dice, lo que mi espíritu quiere hacer, no hace lo que la carne quiere hacer. En más de una ocasión Pablo tuvo que luchar contra su propio ego. Perdón, que hay personas que después me ven en el canal y dicen, ese pastor es un charlatán irresponsable. Alaben al Señor. Hablen ahora, ¿no quieren hablar? Se le fue el agua a los pies. Elizabeth, ¿cuántos tendrían que entregar el ego hoy, verdad? En las iglesias. Eso es algo bien fuerte, pastor. Porque estamos en una sociedad que se construye sobre ¿qué? Sobre tu ego, sobre tu orgullo, sobre tu... ¿Usted está listo? Eso lo aprendí en el último año del seminario. Sobre tu autorrealización. Tu meta, tu ego, tu yo. Y lo hemos traído a la iglesia. Y ahora somos iglesias exitosas y prósperas. Y cuando tu hermano no cae dentro de esos parámetros, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con el hermano? Lo dejas a un lado porque es un quedado. Ese tipo espiritualmente no crece, no se mueve. Pastores que ahora son súper inteligentes y súper whatever, y como la iglesia siempre tuvo 50, 60 miembros, no, esa iglesia está estancada. Esta iglesia no va para ningún lado, o se mueven o los voto a todos. ¿Qué es eso? ¿Y qué yo le he dicho a usted del corito? Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Y usted lo canta, ¿verdad? Y le gusta. ¿Qué usted está diciendo en ese corito? A mí no me importa cuál es tu necesidad.
Yo vengo a alabar a Dios. Fastidiate tú. Manda poder, poder yo quiero. Manda poder, que yo lo anhelo. Manda poder a estas manos para que los enfermos sean. Que a Ramonita le fascina ese coro. ¿Qué significa ese coro? Dame poder a mí para yo hacer cosas. ¿Qué yo recibo cuando hago esas cosas? Lo que recibo no sé ahora, pero tengo que creer que esa debe ser una petición de nosotros, de Claro. poder ayudar No. al hermano. No. ¿Se lo puedo cambiar? No. Señor, pon en mi corazón ser un vaso útil en tus manos. Úsame conforme a tu voluntad. Pero yo quiero ser útil en tus manos. No me quiero quedar en una silla sentado. Quiero ser un instrumento grande para ti y para tu honra. En lo que tú me necesites, Señor, estoy presto a hacerlo. Dime qué tengo que hacer, que lo voy a hacer. Ese debe ser la oración. Pues en ese momento, Y ya en esa acción, lo que Dios vaya a hacer a través de ti, Él lo sabrá. Si es sanar a un enfermo, si es simplemente hablarle a una persona, si es simplemente más que hablar, escuchar a una persona, si es simplemente darle de comer a una persona, si es simplemente visitar a un enfermo, ahí tú sabes que Dios te está usando de una manera sobrenatural. pero no todo es negativo. Todas las cosas no son negativas. Bueno, lo que estoy diciendo Porque es que, cuando- lo que estoy diciendo es que si no Perdone, tengo poder no puedo ir. perdone. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Le estamos diciendo, Señor, dame poder, que yo lo quiero. ¿Para qué yo lo quiero? Para ser más gordo. ¿Terminó? ¿Para qué lo quiero? Para ser útil a los hermanos, a los que van, a los que tenemos que llevarle el mensaje. ¿Terminó? ¿Sí? Y venga todo. Mateo 28, 16. Muy bien. Mas los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y allí al verle le adoraron, si bien algunos tuvieron sus dudas. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estos términos: a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. El 19 dice: id pues e instruir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta que se consuma los tiempos. Ok. Váyase a hacer la voluntad de Dios y que Él está adquiriendo Y poder. después que Ya el mandato, espérese, déjeme terminar. Eso es una ley y un mandato de Dios. Yo no tengo que estarle diciendo: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Hello, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Porque no sé cuál es. Lee la palabra para que le entienda. Ya Dios nos dio el mandato. Ya Dios está esperando ¿qué? Que usted se ponga a hacer lo que le toca hacer. Y si no tengo la capacidad de hacerlo, Señor, dame la fuerza y la confianza en ti para yo poderlo hacer. Pero ya el mandato está. Lo que el corito está diciendo es: si no me da poder, no lo puedo hacer. Todo el mundo no lo puede hacer porque el que sana es Jesús. Gracias. Siga, defiéndalo. Entonces, ¿por qué ese mismo Jesús, ese Señor, nos dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos? Os dejaré el Espíritu Santo, Exacto. ¿Qué es el Espíritu Santo? la tercera persona de Casi nada más. La misma presencia de Dios con nosotros. ¿En Correcto. qué momento lo recibimos según lo que estamos hablando de Corintios? Correcto. ¿En qué momento lo recibimos? Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya desde ahí, ¿qué está haciendo el Señor? Capacitándonos para que hagamos ¿qué? Su voluntad. ¿Por qué yo tengo que estar siguiendo pidiendo poder? Ya lo tengo. Es lo que le quiero decir. Lo que me toca es ponerme a actuar. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, ¿por qué Él no lo señala de esa manera?
No entiendo. Me voy, no los dejo Ok, excelente. huérfanos. Ok, vamos. No los dejo huérfanos. Los felicito por esa citación. En ese momento histórico, Dios le dice, no se muevan de Galilea. Esperen la promesa. Porque cuando reciban el Espíritu Santo, estarán capacitados para poder llevar a cabo mi obra. ¿Cierto o falso? En otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo no había empezado. ¿Cuándo empezó ese ministerio? Cuando se derramó en Pentecostés, que Cristo asciende a los cielos. Hasta el día de hoy, ¿el Espíritu Santo ha dejado de estar presente en la iglesia? Pues ya. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo poder? Ya lo tenemos. No, es que no le estamos pidiendo porque Eso es lo que dice el corito. Manda poder yo quiero. usted tiene fortaleza. En Dios sí, en mí no. En Dios tiene fortaleza. En Dios sí, en mí no. Y nunca se ha sentido débil. Todos los días, la semana Y no pasada. le ha dicho, Señor, ayúdame, Sí, porque no puedo. de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con poder? Cuando usted no puede, es que tiene poder. ¿Ah? Tiene poder cuando no puede. ¿Qué es Lo que poder? pasa es que el pastor se está refiriendo al poder por lo que es. El poder es las personas, pues, maybe lo hemos tergiversado porque usted cree que el poder es un verbo como tal. Pero El pastor realmente el pastor lo está hablando como un poder supremo No. o algo de superior. Eso es lo que el corito dice. Dame poder que cuando yo toque un enfermo se levante. No, pero pastor, Ah, no ¿Qué es poder? Espérese, ¿qué es poder? Usted que me está viendo, ¿qué es poder? ¿Qué es poder? Vamos al texto. Griego. ¿Qué significa poder? Dynamite. ¿Qué es poder? Según Pablo, la mente de Pablo. Poder es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. No, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y unes al Espíritu Santo con el conocimiento de la palabra. Eso para Pablo es poder. Cuando la palabra de Dios transforma tu vida y según Corintios 2 te revela a Cristo crucificado en la cruz. Y mediante esa crucifixión eres sano. Eso es lo que... Poder, la potencia cuando se refiere a Dios, es un valor positivo porque crea, libera y salva. Se manifiesta como sabiduría y como don perenne y una fuerza ilimitada. La potencia pertenece al Creador y dice que es el poder cuando está referido totalmente a Él. Ok, Correcto. ok. No lo podemos mirar de esta forma. Señor, tengo una necesidad de hacer lo que tu palabra me dice, la voluntad de hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero no tengo la fuerza para poder hacerlo si tú no me ayudas. Te necesito. De acuerdo, muy bien. Lo está aplicando bien. Ahí lo está aplicando bien. No de acuerdo. Usted empezó peleando conmigo, no sé por qué, porque usted ha terminado diciendo lo mismo que yo llevo hace media hora diciendo. Sí, Usted lo dice más mejor. sí, pero usted lo dice como que ese coro es mata gente. ¿Ah? El coro es mata gente. No, porque lo que está mal, eso es lo que te quiero decir. Lo que pasa es que el pastor lo trajo a referencia de lo que estamos estudiando, que viene siendo, ¿sabes? El poder como de tu ego, de tu yo, como que era un poder personal. Escuche la letra del corito. Manda poder que yo lo quiero. Manda poder que yo lo anhelo. Manda poder a mis manos para que los enfermos sean sanados. Eso es correcto. Entonces, ese es un ego bien fuera de vida. Para mí sí. Bueno, quizá para usted no. Vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Quizá para usted no, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer a través de Dios, como yo siempre, y lo que Pablo nos está enseñando en 2 de Corintios, la sabiduría, y pronto Pablo habla del poder,
La sabiduría, de hecho, para Pablo, el poder es la sabiduría y el conocimiento de Dios y entender lo que representa la crucifixión para nosotros. Entonces, espérese, déjeme terminar, no le ponga a pelear. Entonces, esa sabiduría que Dios me ha descargado en mí, me ayuda a entender la importancia de la salvación en mi vida y cómo esa salvación me transforma. Y cuando yo soy transformado, me convierto en un, como usted muy bien decía ahorita, ¿qué hace la salvación en mí? ¿Me llena de odio o de amor? ¿Qué hace ese amor en mí? ¿Me ayuda a qué? ¿A qué? A preocuparme, a ocuparme de qué. Del necesitado, del prójimo. Eso no es poder. Porque, no, mira a ver si es un poder sobrenatural. Porque humanamente yo busco el bienestar de quién? Mío. Yo primero y yo segundo y después lo que sobre te lo doy. Te voy a ayudar a ti. Y hay muchos que dicen primero yo, segundo yo y tercero. Lo que él mismo dijo ahorita. ¿Eso no es poder para usted? Perdone. Entonces lo estamos enfocando de cuál manera. En el corito se está pidiendo porque hay una necesidad de unos hermanos. Y Ok, yo quiero excelente. ¿Usted está seguro que eso es lo que el corito está diciendo? Bueno, El corito está diciendo, eso es lo que yo interpreto. eso es lo que, ¿sabe qué el corito está diciendo? Si yo no tengo ese poder que solamente tú puedes dar, yo no puedo hacer nada. Pero realmente, ¿es a través de ti o es a través de él? ¿Qué le dijo Cristo a aquellos que vinieron gozosos de que Dios lo usó poderosamente? Ustedes están en el libro de la vida, sigan así, hijos míos. Eso fue lo que Cristo le dijo. ¿Qué les dijo? No. El señor Víctor Cruz López. ¿Qué le dijo? Sencillo. El idioma Sencillo. Ellos vinieron como. El texto dice que vinieron gozosos y contentos. Ajá. Gozoso y contento. Y sorprendido. ¿Por qué? Porque habían ellos hechos. Eso es lo que el corito quiere decir. Ok, pero Eso es lo que el corito quiere decir. Pero en ese momento, ¿quién tenía la autoridad? Cristo la delegó sobre ellos. ¿Qué hizo Cristo sobre esa autoridad? ¿La delegó sobre quién? ¿Quién tiene ya esa autoridad? La iglesia. ¿Cómo yo voy entendiendo esa autoridad? A la medida que me voy relacionando con Cristo y su palabra me dice cuál es mi función como iglesia. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que todos los enfermos se levanten? No. ¿Y cómo yo lo voy a saber? Cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios. Mire, ok, que lo he dicho. Se enfermó Tabita. Libro de los Hechos. Tabita era una sierva del Señor terrible que servía a la comunidad. Llegó Pedro. Pedro, Tabita se nos ha muerto. Y ella era quien nos cubría y nos vestía. Por favor, ora por ella para que sea sana. ¿Y qué hizo Pedro? Vamos para allá porque Dios está conmigo. Manda poder, yo quiero. Ok, tengo el poder. Ya tengo el poder. Y fue y oró por Tabita. Eso fue lo que hizo. ¿Qué hizo? Se fue a orar. ¿Por qué Pedro estaba orando? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Buscando la voluntad del Señor. Señor, es tu voluntad que yo ore por Tabita y que ella se levante. Es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad, Señor. Y estuvo un rato orando. Y el Señor le habló, porque el Señor habla. ¿Oyó? El Señor habla. Dios no es un muñeco como los dioses. Le pido disculpas a los católicos, perdón. Pero Dios no es muñeco de cera ni de porcelana. Dios es un Dios vivo y real y habla. Y está aquí hablando. Él habla. Y le habló a Pedro. Le habló. ¿Ve? ¿Y qué hizo Pedro? Oró por Tabita y Tabita se levantó. ¿Qué yo tengo que hacer, Señor? No es mandar poder sobre mí.
manda tu voluntad sobre mí porque eso es lo que yo quiero hacer. ¿No le gusta así tampoco? No. Para usted poder... Porque lo ha dicho claramente. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Buscó la voluntad del Señor. Buscó la voluntad. Cuando él está diciendo, mire, Señor, tengo una necesidad. Una necesidad, quiero serte útil. Exacto, ahí, muy bien. Quiero serte, ok. No, pero fíjese, vamos a aclarar algo. No, lo felicito, ya estoy en baja, lo puedo entender. Hay momentos que tenemos unas luchas y yo quiero hacer la voluntad del Señor y mi humanidad no me lo permite. Yo estoy de acuerdo con usted. Usted tiene que decirle, yo lo he hecho muchas veces, Señor. Mire, le voy a decir algo. Antes de yo empezar en el canal, yo hago una oración. En el canal secular, yo hago una oración. Anthony me escuchó. ¿Usted sabe quién me enseñó a mí a hacer esa oración? Vico. Vico, si en una entrevista dijo que él no entraba a un estudio de grabación a hacer una canción si no oraba primero al Señor. Para que lo que Dios inspirara en esa cabina fuera dirigido por él. Yo entendía que yo no tenía que hacer eso si yo conozco la Biblia. Yo sé muy bien la estructura de la Biblia. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Donde yo estoy, Dios está. Y Dios me dijo, no, tú estás mal. Ya pues está bien, Señor. De ahora en adelante no voy a hacer eso. Absolutamente. Si yo no oro a ti. Pues yo necesito que tú me dirijas. A eso es que usted se refiere. Corríjame. A eso es que usted se refiere. Por eso no tiene nada que ver con el corito. Por eso en esta iglesia ese corito no se canta. Quien lo cantaba en contra de mi voluntad era Ramonita. Y cuando lo cantaba me miraba. Y si la está escuchando ahora, Ella lo escucha, ella no se pierde. Ella está mal tanto lo que pasa en esta iglesia que lo que yo sé. ¿Me siguen? Ahora, mire, ya para cerrar. Mire lo que dice el 7, relacionado a la sabiduría de Dios, que es un misterio. Se trata aquí los dos puntos de una manera muy acusada. En la sabiduría de Dios, nótese la posición enfática del genitivo teo. Dios es teo en griego. En contraste a la sabiduría de este siglo o de este tiempo. La sabiduría de Dios es la única absoluta, no negociable. Para misterio, no es seguro si el misterio debe ser tomado con sabiduría y hablamos, el resultado no difiere demasiado y es posible que sea con sabiduría hasta un secreto y finalmente revelado. Y ahí cita unas porciones bíblicas y especifica la acción del verbo. Y luego sigue diciendo, de una manera más definida, el indefinido Sofía, sabiduría, predestinó antes de los siglos esta clausura relativa, esto está brutal, define aún más estrechando la sabiduría de Dios. En otras palabras, para simplificarlo, Dios reservó esta sabiduría para su iglesia. Y es el conocimiento que mire, yo he aprendido que a la medida que yo me sumerjo en el texto, aún en mi profesión, se me hace fácil entender la complejidad de mi profesión. Yo creo en el desarrollo intelectual de la iglesia. Yo reto a que la gente se desarrolle intelectualmente. Porque a la medida que tú te metes en la palabra, lo demás fluye. Tú entiendes lo que es la psicología, lo que es la psiquiatría, lo que es la medicina, lo que es la arquitectura. Dios no contradice con ese conocimiento humano, pero todo emana de Él. Y cuando tú estás en Él, cuando tú ves ese conocimiento humano, lo ves totalmente diferente. Y tienes la capacidad de aprender más y demostrar más a los demás. Que cuando solamente tratas de usar ese conocimiento, porque al final del día, ese conocimiento no te va a ayudar en tu vida diaria. ¿Cuántos psiquiatras los hijos se le han suicidado?
¿Cuántos doctores su vida no tiene sentido? ¿Cuántos abogados se suicidan? ¿Usted está listo? ¿Cuántos pastores se suicidan porque no entienden la sabiduría de Dios, sino que han usado la sabiduría humana para acercarse a Dios? Porque la sabiduría de Dios da vida. Y no solamente es conocimiento, letra muerta. Sabiduría de Dios es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Para saber las cosas del Señor tenemos que tener una revelación por el Espíritu. Por el Espíritu. Gracias, don José. Eso es lo que el texto está diciendo en el 7. Quien nos revela todo lo que sabemos de Dios es Él. O sea, si tratamos de acercarnos a Dios sin Cristo, ¿qué nos sucede? Nos vamos barranca abajo y malinterpretamos todo. Rapidito, porque algo que dijiste cuando yo estaba en el camino, yo te escuché. Tú dijiste como que... ¿Por qué usted no le dice a él que la sabiduría lo está volviendo loco? ¿Qué? Dime, Antonio. Porque usted dijo cuando yo vine por el camino, que yo le escuché que como que Dios no tiene misterio, Eso es correcto. pero misterio oculto es casi lo mismo, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Pues, tú sabes que nuestro hermano dice que lo oculto y secreto es de Dios. Lo que en el momento que tú escuchaste la transmisión, yo lo que estaba diciendo es que regularmente en los templos paganos, el conocimiento de lo que ocurría ahí era algo oculto solamente para ese grupo de personas en particular. Lo que se quedaba allá. Se quedaba allá y no se compartía con nadie. Era Reservado para ellos. Entonces yo lo llevaba que el misterio de Dios o el conocimiento de Dios está presto para todo aquel que lo acepta como su Salvador, y que Dios se revela ante todo y no está con sincretismo ni con nada, ni ocultando nada. Él es abierto a todo aquel que entiende y entra a Él a través de la cruz. A eso era que yo me refería. Y es cierto, el conocimiento de Dios está para todo el mundo. ¿Dios lo ha limitado para alguien en particular? ¿Por dónde tenemos que entrar simplemente? ¿Y la cruz es para quién? Para todos. Y por eso interpretamos que Él murió con los brazos abiertos. ¿Qué te está diciendo? Aquí caben todos. El que venga en pos de mí. Pero tenemos que entrar por ahí. Ahora, si usted quiere brincar por encima de la cruz, ese conocimiento no te va a servir para salvación, sino para perdición. Eso es correcto. ¿Y quién te va a terminar de capitalizar? El enemigo. Este capítulo 2 de Pablo está terrible. Prepárese para el tercero y el cuarto, que esto se sigue poniendo mejor. Porque lo que significa que el Espíritu, pues pónganse a leerlo el 3. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo... Mire, yo una vez fui donde un muchacho que estaba con Ramonita. Estábamos buscando una loseta, yo creo que era para allá al lado del almendro. Y cuando yo entro, que estoy hablando con el muchacho, él me dice, ay, eso es para una iglesia. Ah, qué bueno, mira, yo también me estoy congregando, tú sabes, estoy ahí. Y gracias al Señor salí de preso, me dieron esta oportunidad aquí, tú sabes, yo soy un burro, tú sabes, yo no soy nadie inteligente, yo soy un torpe, pero, ¿sabes? La palabra de Dios, yo digo, varón, le pido disculpas por usted. Le comprendo, pero eso no es de Dios. Dios a usted no lo creo así. Dios quiere derramar sobre usted grandes cosas, no se limite. Pero ¿qué le dicen en las iglesias? Rechaza el conocimiento humano. El conocimiento humano es perdición de Dios. ¿Y qué hace la gente? Se va y rechaza lo que el conocimiento humano. Es cierto, pero tú no puedes rezar. El conocimiento de Dios te ayuda a entender el conocimiento humano. Es al revés. Pero queremos poner una tabla de que Dios no tiene que ver con... Bueno, yo le decía a Paola, creo que era, que cuando usted va a Efesios o Colosenses, Pablo está citando uno de los pensadores griegos en su escrito. Pablo leyó los pensamientos griegos. ¿Para qué? Para entender cómo los griegos pensaban y poderle predicar a su mismo nivel. Y cuando tú vienes a Cristo, Él empieza a llenarte de sabiduría de Él, que te ayuda a manejar los asuntos de la vida diaria.
Y antes que tú decías que era un bruto y un torpe, que no aprendía nada, de repente Él te sigue dando conocimiento y sabiduría y eso se va. ¿Por qué? Porque Dios no te creó así. Dios te creó a su imagen y semejanza. Amén. Alabado al Señor. Esa predicación del domingo estuvo espectacular. Yo espero que ustedes... ¿Usted no le gustó la predicación del domingo? Ahí. Esta mañana yo la escuché y me ministró más todavía. Yo dije, wow, no, y es cierto, no lo estoy mintiendo. Yo me estaba quemando allá arriba. Yo decía, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me ministra de una manera especial. Y volví a escuchar cuando le edité otra vez. Brutal, yo soy parte de la familia celestial. Dios me ha dado un nuevo hogar y una nueva familia. Amén. Yo también. Amén.